Hola, en este video les quiero mostrar un ejemplo del contenido del trabajo final de la UDA Administración de Proyectos. Primeramente, su trabajo debe de contener una portada con los datos de identificación de la UDA, del alumno, del profesor, la fecha y una portada preferentemente pues formal. Posterior a la portada, deberán incluir un índice del contenido del documento con cada uno de los puntos que están ustedes integrando en este trabajo. Después del índice, hay que incluir el objetivo general del proyecto. Recuerden que el objetivo general del proyecto pues debe responder a la pregunta ¿para qué? O cuál es la finalidad del proyecto que ustedes están planteando. El siguiente punto es el enunciado del alcance del proyecto, es decir, esta descripción detallada de en qué consiste mi proyecto. Para ello, recuerden que en el aula virtual se encuentra disponible el formato. Este formato que ustedes ya conocen, que algunos de ustedes ya trabajaron y que por supuesto incluye diferentes apartados como la descripción detallada del proyecto, los entregables, algunos supuestos, algunas exclusiones o limitaciones de nuestro proyecto. Entonces ese punto tiene que ver con el enunciado del alcance. Después deberán incluir el análisis de interesados. Este análisis de interesados, recuerden que deben incluir al menos dos formatos de registro de interesados como este, donde ponen los datos de identificación, nivel de interés, nivel de poder e influencia y las estrategias de comunicación o de trabajo con esta parte interesada en el proyecto. Entonces deben de incluir al menos dos tablas como esta y también recuerden que de manera visual tienen que incluir la matriz, ¿no? Donde identificamos los interesados en los cuadrantes. Este formato en Excel para el registro de los interesados también se encuentra en el aula virtual. Algunos de ustedes ya lo hicieron y ya lo mandaron, y si no lo tienen pueden consultar y pueden descargar este formato. Incluso las instrucciones para el llenado de cada uno de los campos se encuentra en este documento de Excel también ahí en la plataforma. Después del análisis de interesados, hay que incluir la estructura de descomposición del trabajo, nuestra EDT. El formato de la EDT es libre, algunos la pudieron trabajar en internet, alguna herramienta en línea, es decisión de cada uno de ustedes. Recuerden que la EDT pues es esta descomposición jerárquica de las fases, etapas y actividades de nuestro proyecto, y también pues podemos incluir aquí los principales entregables de nuestro proyecto. Entonces ese es el punto que tiene que ver con la EDT. Lo siguiente tiene que ver con la identificación, priorización y el plan de respuesta a riesgos. Cuando tuvimos esta sesión, por ahí yo les presenté un ejemplo, ¿no? Entonces lo que deberán hacer ustedes ahora es propiamente de su proyecto incluir estos tres procesos. ¿Qué es lo que hacemos primeramente? Pues bueno, hacer un listado de riesgos donde identificamos cuáles son todos los posibles riesgos que pudieran surgir o aparecer durante la ejecución de nuestro proyecto. Una vez que ya los identificamos y hacemos un listado, vamos a hacer el proceso del análisis cualitativo de riesgos. Este proceso, recuerden, que nos ayudará a priorizar nuestros riesgos en función de su probabilidad de ocurrencia y de su impacto en nuestro proyecto. Entonces el siguiente punto es hacer una tabla con el análisis cualitativo de riesgos, donde definimos estos valores de la probabilidad de ocurrencia, el impacto y su valor final, con la finalidad de tener una tabla con la lista priorizada de riesgos, es decir, cuál riesgo es entonces considerado más importante, ¿no?, en este proyecto. Y finalmente, cuando hacemos esta lista priorizada, que también lo dejo a su consideración el formato de la tabla como lo quieran hacer, haremos entonces un plan de respuesta sencillo, donde ustedes básicamente definan la descripción del riesgo y sobre todo las estrategias o controles preventivos definidos para este riesgo en específico. Si tienen alguna duda respecto de este tema, les sugiero que consulten el video de la clase en el aula virtual para que retomen cada uno de los procesos que hicimos, pero la idea en este punto es que ustedes incluyan en su proyecto final también los tres procesos de la gestión de riesgos de su proyecto. Después de incluir la parte de riesgos, van a incluir en el mismo documento el diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt ya lo estuvimos trabajando también en Microsoft Project. Ustedes pueden hacer una captura de pantalla donde se alcance a ver de manera completa su cronograma del proyecto. Puede ser el diagrama de Gantt generado en Project, o puede ser también el que se ha estado trabajando en Team Gantt. También en Team Gantt ustedes lo pueden exportar y pueden presentar algo así similar.
El siguiente punto a incluir es la ruta crítica del proyecto. Esto lo podemos visualizar desde Microsoft Project solamente y deberemos incluir entonces una imagen donde mostremos cuál es la ruta crítica o cuáles actividades forman parte de la ruta crítica de nuestro proyecto. El siguiente punto tiene que ver con el presupuesto. El presupuesto del proyecto, ustedes tendrán que hacer una tabla también en un formato libre. Yo les sugiero que lo hagan en Excel y que incluyan sobre todo cuáles son todos esos recursos necesarios para su proyecto, de qué tipo de recursos estamos hablando, conforme a los tipos que ya revisamos también en las clases pasadas, que definan sus costos y que al final podamos tener un total general del presupuesto de nuestro proyecto. Y recuerden que también, bueno, es muy importante incluir un rubro destinado para las reservas de contingencia de nuestro proyecto. Es decir, unas reservas de contingencia que equivalgan aproximadamente al 10% del presupuesto total de nuestro proyecto, con la finalidad de tener este monto reservado precisamente para todos aquellos imprevistos que pudieran surgir en nuestro proyecto y que muchas de las veces también se pueden relacionar con la parte de la gestión de riesgos. Entonces es importante incluir las reservas y sobre todo también pues en esta parte definir o justificar para qué caso podría ser utilizada esta reserva de contingencia en el presupuesto. En el documento con las especificaciones que está en la plataforma les puse una pequeña tabla con el formato sugerido y los campos de la tabla sugeridos para el planteamiento del presupuesto del proyecto. Después de esto, pues bueno, vamos a incluir finalmente la parte de gráficas o informes del proyecto. Primeramente tendremos que incluir al menos 2 gráficas o 2 informes de la línea base de nuestro proyecto y explicar cuál es la información que estamos nosotros presentando en estos informes o en estas gráficas de línea base del proyecto. Después de estas gráficas o de estos informes, pues bueno, vamos a incluir también al menos 2 gráficas de control y seguimiento. Es decir, una vez que hagamos algunas modificaciones sobre nuestro cronograma o sobre nuestro proyecto en general, pues vamos a incluir ahora 2 informes, ya no de la línea base, sino ya de la ejecución de nuestro proyecto, para poder tener información que nos permita comparar cuál es ahora el comportamiento de nuestro proyecto contra lo que planificamos inicialmente. Y básicamente pues serían esos los componentes del proyecto final. Si tienen alguna duda respecto de alguno de los puntos, recuerden que me pueden mandar un correo electrónico, me pueden escribir por el chat de Microsoft Teams y estaré respondiendo a todas sus inquietudes. Muchas gracias.